Hola amigas y amigos psicocracks, hoy hablaremos acerca de qué es la ley del hielo. La ley del hielo se trata de una forma de comportarse con los demás que acaba infligiendo dolor. De hecho, las investigaciones han demostrado que ignorar a una persona activa la misma área del cerebro que aquellas que están implicadas en el dolor físico. Por lo tanto, la ley del hielo puede perjudicar a la persona a quien estamos tratando de ignorar. De hecho, puede acabar con una relación ya sea de amistad, familia o de pareja. Pero, ¿qué podemos hacer cuando nos aplican la ley del hielo? ¿Qué es la ley del hielo? La ley del hielo se trata de un recurso que consiste en una serie de comportamientos para ignorar a una persona. Algunas personas realizan este tipo de acciones de manera inconsciente y otras lo pueden usar para dañar a los demás. Este tratamiento silencioso nos afecta debido a que activa la corteza cingulada anterior, la parte del cerebro que detecta el dolor físico. Por lo tanto, podríamos afirmar que ignorar es violencia a pesar de que no haya ningún contacto físico con la persona. Este tipo de tratos, ya sea usado en las relaciones de pareja o en otros vínculos, puede perjudicar mucho la relación. De hecho, los estudios han demostrado que disminuye la satisfacción de la relación, así como los sentimientos de intimidad, y acaba reduciendo la capacidad por comunicarse de una manera saludable y significativa. ¿Por qué alguien puede ignorar a una persona según la psicología? Existen algunas razones por las que las personas pueden aplicar la ley del hielo a los demás. Entre las más comunes podemos encontrar las siguientes. Te culpan. Algunas personas usan la ley del hielo ya que culpan a los otros de un problema que tienen ellos o ellas. De esta forma, intentan hacer desaparecer el problema ignorando al otro, cuando en realidad este tipo de comportamientos acaba por empeorar las cosas. Castigar a los demás. Algunas personas pueden ignorar a una persona con tal de poder dañar o castigar al otro. Esto es debido a que cuando una persona es tratada a través de la ley del hielo, suele intentar acceder a quien lo aplica para solucionar esta situación. De este modo, ignorar es violencia para la persona porque se trata de una manera de manipular y agredir a través de las emociones. Creen que es lo mejor. Es posible que aquellas personas que usan la ley del hielo, en amigos, pareja o en familia, piensen que es lo mejor que pueden hacer ante un problema. O tal vez estas personas buscan tener más espacio para ellas, pero no se molestan en decírtelo. En muchos casos, las personas usan este tipo de comportamientos para evitar una confrontación. Muchas personas que usan la ley del hielo en sus relaciones no lo hacen con malas intenciones. De hecho, en la gran mayoría de casos, el ignorar a una persona se trata de un método para lidiar con aquellos problemas que quizá no resultan fáciles dentro de las relaciones. La ley del hielo y sus consecuencias. Si aplicas este tipo de comportamiento en tus relaciones, debes saber que la ley del hielo o el tratamiento silencioso pueden dañar tu vínculo con los demás de las siguientes formas. Trauma emocional. Al ignorar a una persona, esta puede experimentar muchas emociones abrumadoras. De este modo, la ley del hielo hace que las víctimas experimenten rechazo, culpa, soledad y desesperación. Estrés. Cuando una persona es ignorada por alguien, puede hacer que una persona sienta que ha hecho algo mal y que debe actuar para arreglar la situación. Tanto es así que puede perjudicar la autoestima de aquellos que la reciben. Además, las víctimas pueden sentir que no tienen el control ante esta actitud y por lo tanto puede causar estrés. Puede tener efectos secundarios físicos. Como hemos mencionado, nuestro cerebro detecta este tipo de comportamientos como un dolor físico. Esto acaba implicando que aquellos que lo sufren sientan dolor de cabeza, así como pueden experimentar molestias en el estómago y hasta sufrir de ansiedad o insomnio. Cambios de comportamiento. Las personas que reciben un trato a través de la ley del hielo pueden acabar comportándose de formas que normalmente no harían. Esto sucede porque no saben cómo acercarse a la persona que les está ignorando y por lo tanto acaban por actuar de formas completamente diferentes a como lo hacen normalmente. Destruye las relaciones. A menudo, el problema que tiene la ley del hielo es la comunicación. Tratar a alguien continuamente a través de este tipo de actitud puede perjudicar el vínculo de tal forma que acabe suponiendo un fin
estén en la relación. Esto sucede ya que ignorar a una persona puede acabar destruyendo la intimidad y la confianza que existe entre dos personas. Son muchos los casos en que las personas no se dan cuenta de lo peligroso que puede ser tratar a alguien con la ley del hielo y las consecuencias que esta actitud puede tener dentro de una relación. Por lo tanto, si tienes problemas para comunicarte o crees que estás dañando tus vínculos con los demás con este tipo de comportamientos, es importante que rectifiques. Si crees que no tienes las habilidades necesarias para afrontar los problemas en tus relaciones, quizá requieras de la consulta junto a un profesional de la salud mental. ¿Qué hacer cuando te aplican la ley del hielo? Si eres tú quien estás recibiendo este tipo de trato por parte de un amigo, familiar o de tu pareja, es importante tener en cuenta que esta actitud puede ser dañina para tu salud mental, lo que implica que debes actuar para lidiar con esta situación. Por ello, si ves que la ley del hielo te está afectando, puedes seguir los siguientes consejos. Mantén la calma. A pesar de que este tipo de actitud pueden desquiciar a la persona que los recibe, es importante mantener la calma en todo momento. Averigua cuál es el problema. Es importante que intentes averiguar qué ha pasado y por qué la persona te está tratando a través de la ley del hielo. Intenta hablar. Acercarse a la persona puede ayudar a saber por qué alguien está ejerciendo la ley del hielo contigo, así como puede hacer que la otra persona acabe cediendo y explicándote cómo se siente. Entiende el motivo. Si crees que la persona que te está tratando a través de la ley del hielo lo hace para dañarte, es importante detectar que estás ante una relación que no es saludable para ti y acabar con este tipo de manipulaciones o chantajes emocionales. Es importante no ignorar a una persona si estás molesto o molesta con él o ella por todas las consecuencias que esto puede tener para tu relación. Si esta es tu forma de actuar o estás recibiendo los efectos de la ley del hielo y no sabes cómo cambiar esta situación, quizá debas consultar con un psicólogo profesional. No dejes que nadie te maltrate a través de la ignorancia. Así que, mucho ojo con eso. Y este fue el video por hoy. Si te gustó, dale like. Si no te gustó, dale dislike. Si no lo has hecho todavía, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas de estos videos interesantes y valiosos para tu vida. En los próximos días saldrá un nuevo video chévere, chido, bacán del Puctas. Chao, Psico Cracks.